esas canciones, expresarte cuánta gratitud, Señor, hay en nuestro corazón de todo lo que eres y haces, Señor, día a día, Señor, en nuestras vidas. Padre, que este tiempo de tu palabra, Señor, seas hablando, Señor, a nuestra vida y que tu Espíritu Santo, Señor, afirme ello, Señor, y que cada día seamos más y más como tú y menos de nosotros. Que así sea, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nuevamente muy buenos días. Saludo en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Yo quiero invitarle que por un momento usted salude a la persona que está a su lado, pero no le diga esto. Ojo, no le diga esto, aunque yo sé que es bonito y seguramente es lo más tradicional. ¿Qué dice uno normalmente a comienzo de año? Feliz año, ¿cierto? Y es bonito, no estoy en contra. Pero vamos a ser mucho más bíblicos, ¿les parece? Dígale a su hermano gracia y paz y dígale que este año y siempre sean un año de que crezcamos en la santidad, en el amor, la fidelidad del Señor. Dígale que juntos crezcamos este año y siempre en la fidelidad, en el amor, en la santidad y la fidelidad al Señor y a su palabra. Amén. Ese sería un mejor saludo, un mucho mejor saludo de verdad. Y sobre todo cuando sale de un corazón que genuinamente ama al Señor y ama su palabra. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan en este día, hoy domingo 4 de enero de este año 2026. Pues nos falta bastante gente, ¿no? Están muchos de viaje todavía, aún con sus familias, pero bueno, qué bonito que podamos estar aquí nosotros en esta mañana dándole gracias al Señor y bueno, compartiendo su bendita y poderosa palabra. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de salir en estos días, seguramente no pudieron salir porque les llegó también familia o por diversas causas. Aún hoy nos acompañan algunas personas, ¿cierto? Que seguramente no sé si sean de aquí de Armenia o vengan de visita, ¿cierto? ¿De dónde son? De Ibagué. ¿Y se congregan? ¿En qué? Salvados por gracia. Bueno, qué bonito que nos acompañen en esta mañana. Bienvenidos, siempre aquí será su casa. El Señor nos dio la oportunidad a nosotros de esta semana poder hacer un corto viaje, pero sustancioso, como se dice. Como ustedes bien saben, pues mi familia y todos nosotros somos de Paipa. Bueno, yo me meto en el cuento, ¿no? Porque no soy de Paipa directamente. Pues nací en Bogotá, pero toda mi familia, mi padre y mis tíos y mucho de mi familia es de Paipa. Y quisimos pues compartir estos días allí y con ellos. Y ustedes bien saben pues que el departamento de Boyacá es un departamento, además de ser muy bonito, ¿conocen? Han ido a pueblear, se dice, por Boyacá. Es hermoso, la verdad, si tienen la oportunidad. Y tiene mucha historia, ¿no? Pues ahí en Boyacá, en buena parte, se libró pues lo que conocemos como la independencia, ¿no? De nuestra nación. Se conoce así históricamente. Y me imagino que muchos de ustedes han ido al puente de la batalla de Boyacá, ¿cierto? Que se dio el 7 de agosto allí. Y uno va allá y pues le cuentan la historia, ¿no? O le recuerdan la historia de lo que sucedió allí. Y cuando uno va también a Paipa, no sé si han ido, hay muy cerca a Paipa hay un lugar que se llama el Pantano de Vargas. Sí han ido también. Hay un monumento muy bonito. Bueno, eso es parte de Paipa, del municipio, el Pantano de Vargas. El queso, cierto, sí, el queso Paipa, la cazuela paipana. Nunca vayan a ir allá y digan, denme una changua. Ojo, no digan eso porque se ofenden. Se llama cazuela paipana. Es muy rica, ¿cierto? A todo el mundo no le gusta por el tema de cómo mezclar leche con almojábana, queso y todo eso. A mí me gusta en lo personal. Pero bueno, lo que quiero como introducir al tema es que recordando lo que sucedió allí, ¿cierto? Allá hay unas personas inclusive que se caracterizan, ¿no? Se ponen así el uniforme de la época y son guías, ¿cierto? Y cuentan la historia de lo que sucedió allí y todo lo que se libró, ¿cierto? Los lanceros que venían cansados, pero que se gestó y la famosa frase, ¿no? Porque Bolívar se sintió un poco ya como que derrotado porque iban perdiendo la batalla y le dijo al
al general, o era general, no recuerdo, bueno, a un comandante Rendón: salve usted la patria. ¿Recuerdan esa famosa frase? Salve usted la patria. Y este hombre, pues que era un guerrero y traía sus lanceros de allá eran venezolanos, creo que eran los lanceros muy fuertes y muy adiestrados, y salvaron la patria, digamos, de alguna manera. Y bueno, todo lo que ahí sucedió, ¿cierto? Y ahí están pues las placas y todo esto y los honores a estas personas. Y después uno va ahí al puente de Boyacá y termina la historia, ¿no? Ahí digamos lo que los remataron. Bueno, el tema con esto es que yo me preguntaba mirando eso, porque fuimos con unos familiares, si realmente eso fue bueno o no fue tan bueno. O sea, muchos dicen que hubiese sido mejor que Colombia fuera una colonia española. ¿Ustedes qué creen? O sea, eso queda como un gran interrogante, ¿no? Uno diría, ¿será mejor? Hoy Colombia sería un mejor país si fuéramos una colonia española, o sea, que no hubiera habido la famosa libertad, ¿cierto? Y como decía alguien a modo de chiste, estamos allí y alguien dijo, nosotros de alguna manera pasamos de ser robados por unos a elegir que nos robaran otros, ¿cierto? Algo así. Y la verdad sea dicha es que uno pregunta, no sé si sería mejor, ¿cierto? El caso es que cuando uno mira esto y mirando, y es tema inevitable hoy hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, y lo que realmente nosotros debemos llegar a concluir es que mm, creemos que de verdad nuestra vida, nuestra paz y lo demás depende de lo que los hombres puedan hacer. O sea, obviamente se genera una gran expectativa con todo esto, ¿no? Uy, ahora sí, y la gente salía a las calles, seguramente como sucedió en el tiempo pues, de lo que les hablaba ahora de Bolívar y todo esto. Pero cuando uno mira históricamente, los países siguen igual de alguna manera. El caos, ¿cierto? Y la inseguridad y tantas situaciones que generan y que traen al corazón del hombre tanta ansiedad y preocupación, siempre van a estar, ¿ya? Por eso la palabra de Dios nos dice que si el Hijo os libertare, ¿cierto? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿ya? O sea, si nosotros colocamos nuestra expectativa y que ahora sí vamos a progresar o que vamos a tener paz o que este año va a ser mejor, si ponemos todas esas grandes expectativas en nosotros mismos o en las personas, en el gobierno o en lo que suceda externamente, pues yo creo que vamos a tener serios problemas, porque el Señor no dice que nuestra paz y que nuestro gozo y nuestra esperanza está en las determinaciones de un hombre, ¿cierto? No sé cuántos a comienzo de este año oraron, Señor, gracias, porque este año hay nuevas elecciones, Señor, y seguramente Petro sale de este año del gobierno o sea, no sería correcto, la verdad, porque sería colocar, vuelvo y lo digo, creer que nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra confianza, perdón, todavía estoy un poco afectado, pues seguimos con esa gripita un poquito ahí. Bueno, ya pasó, pero queda por ahí secuelas, ¿cierto? Secuelas. Bueno, el tema es que definitivamente lo que nosotros debemos recordar al día de hoy es que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra provisión viene ¿de quién? Del Señor. Del Señor, ¿cierto? De Él viene. Por eso leíamos al inicio Proverbios 3, ¿cierto? Aquí Salomón recomendándole a su hijo, y que esto pues obviamente llega a nosotros, de cómo nosotros debemos confiar y apoyarnos en el Señor y no en nuestra propia prudencia, no en nuestros propios pensamientos humanos. Quería entonces comentarles esto, que yo sé que de hecho aquí se congrega gente que es de Venezuela, y obviamente uno sabe que hay una alegría, hay una expectativa, ¿cierto? Pero debemos recordar que más allá de eso, nosotros debemos siempre descansar es en el Señor, independientemente de lo que pueda estar sucediendo afuera, ¿cierto? Porque imagínense qué tal nosotros entonces, que mi esperanza está en lo que pueda hacer un hombre, las determinaciones que venga a hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Y volviendo al tema de la reunión familiar en Paipa, pues la última noche, ¿cierto? Del año 2025, el 31. Hace 8 días precisamente hablábamos aquí y mirábamos conforme a la palabra de Dios que
desafortunadamente, pues muchas personas que no conocen al Señor y que vuelvo y lo digo, o sea, desafortunadamente, aún muchos que dicen ser creyentes también se apoyan en ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente nosotros ya no compramos incienso, ya no espigas y baños ni riegos, obviamente no, ¿cierto? Eso es lo que yo creo, ¿no? Que un verdadero creyente no hace. Pero muchas veces sí pasamos a creer que es en mis fuerzas, ¿no? Es en mis capacidades, es en mis recursos. Y pues eso allí también hay un gran peligro, ¿cierto? El punto es que estando con algunos conocidos y algunos familiares en una cena, 31, yo aproveché, pues como hemos hablado aquí, que uno debe aprovechar esos momentos y les dije que si me permitían en la cena, mientras ellos cenaban, compartir algo y me dijeron pues que sí, obviamente, ¿cierto? Difícilmente se rehúsan, ¿no? Y pues les compartí bíblicamente lo que el Señor piensa de ese tipo de cosas, de los agüeros o de la autosuficiencia. Bueno, fue algo muy corto, pero yo creo que muy bíblico. Y, y bueno, ellos iban ahí comiendo y no sé si tragaban grueso, ¿no? Pero era mi deber decir, porque ese es nuestro deber, con mucho amor, pero llevarlos a que de verdad aprendamos. Y oraba obviamente para que el Espíritu Santo, porque sabemos que Él es el que obra, ¿cierto? Tocara los corazones y ellos atendieran. Bueno, el caso es que eso fue tipo 9 de la noche. Tuvimos un tiempo más de compartir y, y ya llegó el momento. Llegó el momento pues de las 12, ¿no? Que ya llega pues las 12 y que no está allí. Y el famoso feliz año, pólvora que va por allá, ¿cierto? Suena el famoso faltan 5 para las 12, el tin, tin, todo eso que ya tradicionalmente, y de una manera curiosa, pues obviamente estábamos con mi esposa, con Alejandro y Camila, que nos acompañaron los hijos, y el resto pues otra familia. Y lo curioso fue que empezaron a sacar sus cositas. O sea, sí, van a sacar sus cositas, pero no lo sacaron como así, como que aquí están las uvas, sino que yo veía que por ahí como a escondidas se echaban lentejas en los bolsillos, ¿cierto? A escondidas vi que alguien sacaba plata y no sé, pero hacían cosas, ¿sí me entiendes? Y yo pues, yo los veía y me causaba en el fondo como gracia en el sentido de verlos, no como en esas. Pero en el fondo, pues obviamente oraba, no es que me estuviera burlando, por supuesto que no, pero oraba y a la vez también reflexionaba, ¿no? Como que, porque muchos asentaban cuando estaba compartiendo la palabra de Dios, como que sí recibían, ¿no? O sea, como que sí, o sea, con respeto, pero al final era como por si acaso, ¿no? Como que por si acaso esto puede ayudar, ¿no? Como el por si acaso, el si acaso. Así yo lo leía, ¿no? Como una ayudita, ¿no? Como una ayudita, como por si acaso. Y yo decía, bueno, esto es válido entre comillas cuando alguien no conoce de Dios. Porque el que no conoce de Dios es normal, eso es lo que hace el mundo. Terrible fuera que alguien diga que es verdadero creyente, que de verdad cree en el Señor y aún así por si acaso, ¿no? Y vuelvo y lo digo, puede ser que muchos de nosotros no hagamos o practiquemos ese tipo de cosas, pero que de alguna manera también estamos casi haciendo cosas por si acaso. O sea, más en nuestras propias fuerzas, más en creer que yo puedo hacer o vivir de esta manera, aún siendo creyente, yendo a una iglesia bíblica, leyendo la palabra, asistiendo a un devocional, a un estudio, lo que sea, pero que en el fondo también hago cosas por si acaso. ¿Me explico? O sea, como que no es suficiente y yo tengo que hacer algo más. O como decíamos en algunas reuniones pasadas, como que hay algunos no negociables en mi vida, los famosos no negociables. Cuando aún yo les decía a mi familia, mire, Dios dice, les mostraba el versículo, y sí, pero que como que no estoy dispuesto a negociar esto. Y hay cosas que pueden estar afectando hoy nuestra vida
y pueden estar afectando nuestras finanzas, nuestras relaciones, muchas cosas que casi que como estamos dispuestos a no negociar, aun en que estemos escuchando bíblicamente. Por ejemplo, yo les decía que Dios habla de un rol que debe ocupar cada uno dentro del hogar, en la familia, digamos los que están casados y tienen hijos. Y el Señor a través de su palabra, y lo vemos desde el principio, y lo vemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor a través de la vida de Pablo reafirma cuál debe ser el orden y el rol que se establece en un hogar. ¿Me explico? Y es bíblica, y digamos lo que muy explícitamente dice que el hombre, ¿cierto? El esposo es la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de su hogar. ¿Ya? Y ahí es, y no voy a entrar en el tema, eso lo hemos visto y lo vamos a reforzar, pero claramente dice que como rol, el hombre, el esposo, se ha establecido, Dios lo ha establecido con un rol. Y la esposa, como ayuda idónea, sometida a su esposo. Y los hijos en sujeción a sus padres y que los honren, y que los padres no exasperen a sus hijos. Y ese es todo un tema. Pero yo veo hoy que aún muchos hogares están en desorden en eso, donde las mujeres determinan, donde las mujeres mandan. Y es así, yo hago esto y determino. Y el hombre casi que pasa a ser sumiso. Y no estoy hablando de que, ojo, no me malinterpreten, ¿cierto? Pero es una evidencia de que hay algo que no está bien. Casi que no negociables, casi que como eso no es negociable, y creemos en Dios y seguimos a Dios, pero esto como que no me lo toquen. Esta parte no me la toquen. Es así. Y allá hay un serio problema. Eso simplemente lo pongo como ejemplo. Y eso salta muy a la vista todavía hoy. Ahora, yo sé que todos estamos en un proceso, pero veo con preocupación de que está sucediendo en muchos hogares, donde no se está ejecutando los roles como Dios manda. Y eso puede que hoy hasta funcione, ¿no? El hombre ceda, ¿no? Pues bueno, mi amor, pues tú verás lo que tú quieras, ¿cierto? Y los hijos determinando y mandando, bueno, es un desorden, pero felices todos, ¿sí o no? Y ojo, porque eso tarde que temprano genera problemas, dice el Señor. Entonces, mis amados, ojo con eso, porque si de verdad nosotros queremos una vida de bendición, no. Por eso les decía ahora, qué bonito que nosotros nos saludemos de una manera mucho más bíblica. Porque uno en el feliz año, se da el feliz año, el mundo celebra con uvas, con espigas, con cucos amarillos, con todo lo que quiera. Pero nosotros debemos decir, Señor, más que el paso de un calendario, es yo de verdad determinar que mi vida te glorifique. Que este año y siempre mi vida te honre, que viva conforme a tu verdad, a tu palabra. Eso debe ser nuestro sentir, nuestra oración, y aún proclamarlo a los que nos rodean. Por eso, mis amados, entonces vamos a mirar un tema relacionado con todo esto. Y hay algo, no quiero obviamente caer en juzgamientos, y lo digo porque hace muchos años nosotros lo hacíamos y lo veíamos como bien normal, y vuelvo y lo digo sin juzgar, pero era, y se ve mucho en las iglesias carismáticas y en las iglesias de tipo neopentecostal, ¿no? Donde este es el año de la provisión, el año 2026, el año de la multiplicación, el año 2026, el año del fruto. Y sí, toman un versículo bíblico y suena muy bonito, pero es como si estuviéramos estableciendo un tipo de, no sé, de cábala, o un tipo de decir, bueno, hemos tomado un versículo bíblico y vamos a caminar sobre ese versículo bíblico, pero más que un punto de decir de verdad, de corazón, queremos hacer la perfecta voluntad de Dios, es más bien como que tomamos ciertos pasajes bíblicos que estén de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los deseos de las personas cuando se comen las uvas, por ejemplo? ¿Cuáles son? Hagamos memoria, ¿cierto? ¿Qué hemos visto? La salud, la prosperidad. ¿Qué más? Viaje, bueno, todo. Las espigas, las lentejas, todo está alrededor de quién? De mí. De mí. O sea, de mí. Y de pronto de mi entorno, ¿no? Porque obviamente uno quiere el bien para su familia. Pero si usted le presta atención, todo gira alrededor de mis deseos. De mis deseos. Y ahora cualquiera dirá, pero bueno, ¿y eso es malo? Desear tener salud, desear tener prosperidad, desear tener paz. ¿Será que eso es malo? Digámoslo que en principio no. Pero el problema es cuando yo cojo a Dios y cojo versículos bíblicos y los adapto a mis deseos. A mis deseos. ¿Y esa debe ser la posición de un verdadero creyente? No. Y no estoy diciendo, digo que el otro sea malo. El problema es que eso es lo que el mundo hace. Y si nosotros lo hacemos igual, pues estaríamos igual que el mundo. Entonces proclamo, y eso hasta veía un video que enviaban hasta con pólvora en una iglesia, con festones, sacando, ¿no? Este es el año, ¿no? Y la gente gritaba. Yo creo que de verdad así debe ser. Queremos buscar a Dios de esa manera. Yo creo que ahí hay un problema, ¿cierto? Y sobre todo que eso es lo que genera o lleva a la gente a vivir emocionalmente. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, y eso sucedió, porque eso lo hacen cada año. En el año 2019 o el 2020, ¿cuándo fue la pandemia? En el 20, ¿cierto? Imagínate todo el mundo proclamando prosperidad, proclamando salud, proclamando. ¿Y qué sucedió en el 2020? Mire el caos. ¿Quién proclamó que este año iba a ser un año bien complicado? Porque normalmente siempre se va a proclamar algo de alguna manera buscando el bienestar. ¿Sí? Entonces todos esos famosos pseudoapóstoles y pseudoprofetas, ¿cómo quedaron? Que proclamaban la bendición, la prosperidad, la salud, el bienestar. ¿Qué debemos proclamar nosotros? Es la verdad de la palabra de Dios. Que independientemente de lo que suceda, ¿cierto? Que sea que siga Petro, no siga, o el que siga, o lo que pase alrededor no me interesa. A mí me interesa es lo que dice Dios y su palabra. Ahora, eso es una realidad, pero yo no vivo de la realidad del mundo, yo vivo de la verdad de la palabra de Dios. De eso debemos vivir, de la verdad de la palabra, de sus promesas. Que así haya caos, que así haya persecución, que así haya hambre, que así haya escasez. Dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en gratitud, cualquiera que sea la situación, tanto en abundancia como en escasez. Esa debe ser nuestra posición. No estoy entrando en fatalismo, ¿cierto? Pero nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, aun que el mundo esté sucediendo lo que esté sucediendo. Vamos a ver entonces a ver cómo debe ser, según la palabra de Dios, lo que nosotros debemos aplicar, no solamente en un comienzo de año, sino en nuestra vida diaria, cotidiana, independientemente de que cambie un calendario. Nosotros debemos tener siempre esta actitud. Primero, creer y confiar en Dios. Es obviamente básico y fundamental. Proverbios 3, que lo leímos ahora como introducción, he tomado el versículo 5 y el 6 y le estoy leyendo la nueva versión de las Américas. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos. Y subraya eso, mi hermano, reconócelo en todos tus caminos y no en algunos. Como le decía ahora, no, es que esto como que no estoy dispuesto a negociarlo, ¿no? A mí me hicieron mucho daño, yo la verdad, no, que lo perdone Dios, pero yo no. Algo así, ¿no? Como si hubieran algo en mi vida en la cual el Señor no puede entrar, ¿no? No. Aquí dice, reconócelo en todos tus caminos. Las puertas están abiertas totalmente al Señor.
No hay nada que yo tenga bajo llave, ¿cierto? ¿Mm? Imagine que usted lo inviten a una casa, ¿cierto? Le digan, vea mi hermano, yo no voy a estar, voy a salir de viaje. Si usted viene para acá, yo le dejo mi casa, es su casa. Mejor dicho, haga de cuenta que está en su casa. Y usted diga, ay, tan amable, ¿cierto? Qué lindo, qué maravilloso, estoy en... Y llega usted a la casa y le dejen las llaves ahí con el vigilante y usted entre y que la nevera la tengan con candado y la alacena con candado y las pies y más de una alcoba que usted vaya a abrir y con cerrojo y que solo le dejen una habitación como para que usted duerma, ¿cierto? Pero el resto ¿usted cómo se sentiría? Diga la verdad, ¿cómo se sentiría que hasta la nevera la encontrara con llave ahí? Usted ha visto que anteriormente yo veía que algunas neveras las tenían con llave. Yo me preguntaba por qué, no sé. ¿Cómo se sentiría? Y la persona le dijo, está en su casa. Haga de cuenta que está en su casa. ¿Y uno qué diría? Yo la verdad hasta me iría, ¿cierto? Diría, no, o sea, terrible. ¿Cómo me sentiría de mal? ¿Mm? Pero mire que aunque eso suene terrible, a veces con el Señor actuamos de la misma manera. Señor, entra a mi vida, eres lo más hermoso, eres el Señor, pero esto no estoy dispuesto a negociar. Yo soy la que mando en la casa y pum. Yo soy la que termino, yo soy la que gano más, yo tengo más, ¿cierto? He visto inclusive cómo en hogares a veces esto es mío, ¿no? Eso lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿cierto? O lo mío es mío y lo tuyo es de los dos, algo también fue. No. Aquí hay contadores, ¿cierto? Y dice los contadores que cuando se llevan dos, ¿cómo se llama? Doble contabilidad, eso es fraude. Y a veces en hogares se llevan doble contabilidad. Cosas como esas. Pero, uy, el Señor es lo más lindo, Él es mi Señor, ¿cierto? Pero en eso como que, espere un momentito. Y así, en otras cosas. Entonces, aquí dice Proverbios 3, confía en el Señor con todo de tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, no razones. No estamos diciendo de que no es que nosotros no tengamos la capacidad de comprender o entender, por supuesto que sí que razonamos. El punto es cuando nosotros casi que entramos a contender con Dios, como que no estamos de acuerdo con lo que Dios dice, como si nosotros fuéramos más sabios que Dios. Y aquí muy claramente dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus caminos. Porque hay cosas que no han cambiado en nuestra vida, porque hay cosas que seguimos luchando. Hay gente que dice, no, yo no sé por qué yo sigo luchando con esto. Mira, es simple, ¿sabes por qué sigues luchando con cosas en tu vida? Porque no se las has entregado al Señor. Así de sencillo. No, es que esto me cuesta, pero ¿sabes por qué te cuesta? Primero, porque seguramente te gusta todavía. Y segundo, porque de verdad no se las ha entregado, no las hemos entregado al Señor. Porque si las entregamos al Señor, de verdad, y le digo, Señor, mire, y yo lo digo abiertamente porque mi esposa lo cuenta y yo lo cuento en testimonio, a nosotros nos ha costado. Créelo, o sea, mi esposa, aún por su temperamento, y sabemos que los temperamentos pues también juegan un papel importante, ¿no? Mi esposa es sanguínea, imagínense, yo soy flemático. O sea, ella por su temperamento tiende a ser más dominante. Y era así al principio en nuestro hogar y todo eso era un choque de trenes. Pero yo como por mi temperamento flemático pues terminé cediendo. Pues yo prefiero no alegar y que cierto. Pero nosotros seguimos creciendo en el conocimiento y obviamente en la palabra de Dios. Y a pesar de eso era difícil aún para ella, porque ella era una mujer muy autosuficiente. O sea, ella trabajó, estudió, se graduó, consiguió sus cosas. O sea, ella no necesitaba de alguien, digámoslo así, francamente, no necesitaba de un hombre, ¿cierto? Como se dice por ahí, para poder vivir. O sea, tenía su trabajo, de hecho ya hoy es pensionada, tiene sus cosas, ¿cierto? Y ella, normalmente las personas así tienden a ser dominantes. Y uno a chocar, pero al final ceder, ¿sí o no? Pero eso era lo correcto y era lo bíblico, lo que Dios determinaba. No. Entonces no teníamos por qué decir, bueno, pues está bien, ¿cuál es el lío?
Pero cuando tratamos de ser bíblicos y hacer las cosas correctas, obviamente eso no es fácil. El ceder, ¿cierto? El rendirse, el someterse, eso aún en el mundo suena como algo terrible. Pero cuando uno realmente se da al Señor y se entrega al Señor como debe ser y permite que la palabra de Dios empiece a santificarlo, porque la palabra santifica, pues es allí donde uno tiene que rendirse y rendirse de verdad. Y ya un día alegamos en ese sentido y le dije, ella casi que me reclamó diciendo, pero que tú no actúas de esa manera y tú como el esposo de ser. Yo le digo, pero como usted es la que hace, como usted es la que determina, pues sígalo haciendo. Entonces como que cayó en cuenta, porque ella decía, es que si yo no lo hago, les pongo un ejemplo. Llegaba el recibo del agua, ¿no? De la luz, de cualquier de esos servicios. Y ella como buena sanguínea, proactiva, ¿qué hacía? Llegaba y de una lo pagaba. De una, así tuviera 20 días. Yo esperaba el último día, como buen flemático, ¿sí o no? Pero ¿qué hacía ella? Ella se desesperaba, ¿cierto? Y decía, no, yo veo que José no, como que no lo veo con intención de pagar. Lo que hacía, lo pagaba. Y uno dirá, pues está bien, ¿sí o no? Pero ¿qué tenía que hacer ella? Ella tenía que decir, él se va a encargar, descanso en eso. Y si le cortan la luz, pues que la corten y que él se encargue de ir y que pague. O sea, eso puede sonar, o sea, obviamente no llegamos a ese punto. Pongo ese el ejemplo. Pero el problema es que a veces digo, descanso en el Señor, me someto, pero en últimas como que termino haciendo las cosas. Mire, cuando yo suelto eso y cuando yo digo, Señor, voy a hacer lo que tú dices, y es el esposo el que tiene que proveer y sostener, yo voy a descansar en ti, voy a descansar en tu palabra y voy a descansar en las consecuencias. Y si hay consecuencias, pues van a ser parte del proceso. ¿Me explico? Pero a veces yo no pienso en las consecuencias, entonces digo, tengo que actuar, y ahí es donde genera un caos. Por eso dice el Señor enderezará. O sea, si yo de verdad de corazón dejo que el Señor obre y que las cosas fluyan de la manera correcta, aún puede que al principio genere caos, puede que al principio eso me genere a mí situaciones no muy agradables, pero descanso en el Señor y el Señor se va a encargar ¿de qué? De arreglar eso. Pero cuando yo intervengo, entonces ahí hay una falla. ¿Me explico en todo esto? Entonces, si de verdad queremos confiar en Él de todo corazón, pues debemos descansar en Él. Salmos 37:5. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él. Y Él. Pero encomendar el camino al Señor, vuelvo y digo, no es como lo hace el mundo con las uvas, las figas, el deseo. No, encomendar al Señor es decirle, Señor, yo confío en ti, confío en tu palabra, confío en tu promesa. Lo que tú determines estará bien, yo vivo conforme a ella. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. ¿Cuándo va a actuar el Señor en mi vida realmente? ¿Cuándo va a actuar? Ahora Él es soberano, ¿no? O sea, obvio que el Señor es soberano, eso lo entendemos. ¿Y quién puede decirle a Dios lo que debe hacer? Pero yo debo aprender a confiar en Él, definitivamente, en su palabra. Y es ahí donde vamos a ver cómo el Señor actúa. La confianza genuina no necesita fórmulas humanas, sino entrega total a Dios. Bueno, debemos establecer entonces en nuestra vida unos principios constantes. O sea, cuando nosotros o muchas personas comienzan el año, se hacen propósitos. ¿Cuáles serán unos de ellos? Hablemos normalmente, la gente normal del mundo, digámoslo cotidiano, ¿qué hacen?
Eso. Esa es una muy frecuente, ¿no? Este año sí me bajé el propósito de bajar de peso, por ejemplo. Ya los buñuelos, estuvo bien de buñuelos, estuvo bien de natilla, estuvo bien de tamal, de cazuela paipana y todo eso, ¿cierto? Este año sí me voy a poner las pilas. Y mire, eso es algo que siempre decimos, ¿no? Pero ¿qué es la realidad? ¿Usted sabe cuál de los negocios más fructíferos de enero cuáles son? Los gimnasios. Esos. Todo el mundo, ¿cierto? Se matricula, pagan 3 meses, le ofrecen planes de 6 meses y van y se inscriben. Y si no tienen una disciplina, hay gente que sí, de verdad, o los que ya vienen con la disciplina, pero normalmente los que este año sí, ¿a cuántas sesiones van? 1, 2, 3 y hasta ahí llegan, ¿cierto? Hasta ahí le llegó toda la motivación. Y otros estudios, voy a hacer esto, pero metamos nosotros en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuáles serán nuestros buenos propósitos como iglesia? ¿Cuáles serían? No, este año voy a leer más, voy a asistir más, voy a compartir más o a evangelizar o voy a servir. Pero esos buenos deseos también muchas veces se van, ¿cierto? Se van rápidamente. Pero igual quiero recordarles, si de verdad de corazón tú quieres establecer unos buenos principios y que esos principios hagan de tu vida una vida espiritualmente estable y segura, los puedes aplicar. Lo voy a mencionar, simplemente lo vamos a ir mirando en reuniones posteriores más en detalle, pero recordarte, no es nada nuevo, esto no es nada nuevo, ¿cierto? Pero es bueno recordarlos que si de verdad de corazón tú quieres establecer una vida espiritual firme, una vida espiritual confiable, una vida espiritual que realmente glorifique al Señor, pues vas a tener en cuenta estos principios y estos buenos propósitos para tu vida. Primero, pues siempre estará en primer lugar la oración. O sea, ¿cuánto tiempo pasas tú orándole al Señor? ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración, en intimidad con el Señor? Es bueno que lo evalúes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo sacas del día? Mire, desafortunadamente este mundo, esta sociedad nos ha metido y nosotros hemos caído en que todo tiene que ser ya. O sea, ya. Y nos ofrecen cosas, ¿no? Así, hoy mismo te entregamos el paquete en tal sitio, hoy mismo te llega tu pedido y sí, eso es chévere, es bueno, ¿no? Pero todo así ágil, toda la carrera. En esos días les decía hasta en las redes y todo esto, ¿no? Todo tiene que ser rapidito. Si tú te pasas de tantos segundos, la gente se distrae, ¿no? Dicen, ¿no? Los estudiosos, ¿no? Que un video tiene que ser de tanto para que capte la atención, todo esto. Todo es ligero. Mire, el WhatsApp ya te pone velocidad 1, velocidad 1.5, velocidad 2, ¿no? Entonces la gente escuchando a toda carrera los mensajes. Imagínense. Uno no entiende ni lo que dice. Ahora, hay gente que ahora yo entiendo que hay gente que sí hay que poner la 2, ¿no? Porque sí, poniendo la 2 hablan normalmente. Pero todo como que es a la carrera, ¿no? Como todo así. Y sabe que en algunas cosas son válidas, por supuesto. Pero el problema es que nosotros hemos incluido eso en nuestra parte espiritual. Entonces, como que casi nosotros nos tenemos que adaptar también a eso. Entonces te venden la dosis diaria, ¿no? La dosis diaria, que es un devocional que envían, que todo el mundo tiene, a todo el mundo le llega. Y no estoy diciendo que sea mala. O sea, no estoy diciendo que sea mala. El punto es que nos están vendiendo la idea de que aún nuestra vida espiritual tiene que ser así, rapidita. Tu oración tiene que ser de 10 segundos. Tu meditación de 15, un devocional de más de un minuto aburre. Y hemos caído en eso. Entonces imagínense, o sea, ¿cómo pretendemos crecer, fortalecernos cuando nuestra relación, intimidad con el Señor, nuestra oración es así, pero rápido, pues, muévase. Y eso es lo que lo hacen. Otros ni siquiera se levantan a toda carrera porque no les queda tiempo, ¿sí o no? Nos metemos en 1000 cosas, 3 trabajos, tengo que pagar esto acá y el mundo nos metió en el consumismo. ¿A qué horas? Yo no.
mire, están haciendo una convocatoria, ¿cierto? En la iglesia, los miembros para que, no, yo no tengo tiempo para eso. Eso que hagan los que no trabajan, como algo así, ¿no? Yo estoy ocupado, tengo muchas cosas, saqué a crédito el viaje, tengo que pagarlo, saqué a crédito esto, y nos metemos en mil cosas, ¿cierto? Necesito pagar todo eso, entonces no me queda tiempo. Ahí hemos caído nosotros muchas veces como iglesia. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar la palabra de Dios, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para capacitarnos muchas veces, pero sí queremos tener una vida bendecida, próspera, pero casi como por una fórmula, ¿no? Y no porque realmente haya un compromiso. Entonces hablamos de la oración, hablamos de la meditación de la palabra. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Uy, esas últimas palabras suenan maravillosas, ¿sí o no? Esas son las que más se utilizan. Prosperarás en tu camino y tendrás éxito. Cómete estas uvas, ¿cierto? O haz este tipo de oración, ¿no? Entonces, sí, claro, uy, chévere, una oración. Y si hago esta oración como que mágica, entonces no. Aquí claramente el Señor le dice, en este caso a Josué, este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, no se apartará de tu boca, sino que meditarás una pequeña dosis, dice, en una dosis muy pequeña, en un tiempo mínimo, ¿sí? Escaso, ahí a la carrera. ¿Qué dice? Día y noche. Eso mismo lo dice en el Salmo 1. O sea, si tú meditas en la palabra de Dios, ¿no? Mira, ¿a quién no le encantan las promesas? ¿Se acuerdan las famosas promesitas que antes le daban a uno? ¿Se acuerdan? Hermosa, obviamente es palabra de Dios, pero el tema de las promesas era que solamente te daban el pedacito de la promesa. Pero no, o sea, esa es la consecuencia. Pero no te decían cuál era la condición. Aquí hay una condición para recibir una promesa. ¿Cuál es la condición? Meditarás en ella día de, o sea, te vas a llenar de tanto conocimiento, de tanta palabra de Dios, de tanta intimidad con el Señor, de que vas a tener un cuidado cuando vas a tomar una decisión. Vas a tener un cuidado cuando te vas a meter en una relación. O sea, vas a conocer tanto la voluntad de Dios que vas a tener la sabiduría para determinar si eso que vas a hacer es correcto o no a los ojos de Dios, si ese negocio es correcto, si esa relación es correcta. O sea, estás tan lleno de la palabra de Dios que vas a ser sabio para poder decidir correctamente. Eso es lo que te está diciendo a Josué. Meditarás en ella de día y de noche para que cuides, o sea, ¿fruto de qué? De meditar en la palabra de Dios, de conocer la perfecta voluntad de Dios. Para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrito. Ahora sí viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Porque entonces, ¿sí ve? El entonces es consecuencia de aquello. Porque entonces prosperarás tu camino y tendrás éxito. Es claro entonces que no porque comas uvas, no porque te pongas cucos amarillos, ¿cierto? No porque digas, este es el año de tal cosa, las cosas van a cambiar o vas a tener éxito. ¿Cuándo vas a tener éxito? ¿Cuándo vas a prosperar? ¿Cuándo? Cuando realmente yo actúe bajo la perfecta voluntad de Dios conforme a su palabra. Entonces vuelvo y digo, entonces mi hogar va a cumplir con el rol que Dios estableció. Voy a manejar las finanzas conforme a como Dios lo ha establecido y no me voy a apoyar en mi propia prudencia. Ahora recuerden que prosperar tu camino y tener éxito no le suene a viajes, a que por fin voy a casarme o por fin voy a tener esto, porque es que inmediatamente casi que llevamos prosperar camino, tener éxito con lo material. Ahora, seguramente mucho de ello también vendrá. Pero un ateo, una persona que no cree en Dios, si aplica unos principios, pues también va a viajar, también va a tener muchas cosas. Entonces no se trata solamente de eso.
Otro punto importante dentro de los propósitos y de las disciplinas, la comunión congregacional. Es importante, por supuesto, es mandato del Señor congregarnos. Hebreos 10, 24, 25 dice: consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, definitivamente, parte de crecer, parte de mantenernos, parte de un avivamiento personal es la congregación. O sea, aquellas personas que dicen que no hay necesidad de congregarse, que yo miro por internet, que yo vuelvo al punto, no, es que no me queda tiempo ni siquiera para congregarme, pero en algún momento yo por ahí saco tiempo para ver, ¿no? Algo en internet o leer algo. No estoy diciendo mal si de verdad tú lees un buen libro, si tú ves una muy buena predicación expositiva, bíblica, hay buenos siervos de Dios, muy bíblicos, está bien, pero no debo conformarme con eso. O sea, el Señor mandó, ¿y por qué mandó a congregarnos? ¿Por qué es importante la congregación? Porque es el lugar donde crecemos, es el lugar donde servimos, es el lugar donde desarrollamos nuestros dones, talentos, habilidades y podemos compartir nuestros recursos para que la obra de Dios crezca. Entonces, definitivamente es demasiadamente muy importante y aún Dios lo coloca como algo que se debe hacer a través del apóstol Pablo inspirado, o bueno, del escritor de los Hebreos en este caso. Otra disciplina también, y es de orden personal, es el ayuno. Alguien me preguntaba, bueno, pero ustedes como iglesia, ¿por qué he visto que no proclaman ayunos congregacionales? Seguramente en algún momento, por alguna causa muy especial como la vemos bíblicamente, para ordenar o para enviar siervos, pero el ayuno debe ser más personal, el que nadie se entera, el tuyo, el personal. Pero ¿cuál sería el propósito de ayunar? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es privarse de alimento, literalmente de alimento, ¿ya? O sea, no quiero entrar a fondo el ayuno, pero hay gente que dice, no, yo voy a ayunar celular. ¿Usted se come el celular? A no ser que usted se coma el celular, va a ayunar celular. ¿Sí o no? Ahora, yo le entiendo cuando dice, voy a establecer un propósito de no meterme tanto en las redes, no mirar. Bueno, establezcalo como un buen propósito y está bien, una disciplina de no meterse tanto en el celular y aprovechar mejor el tiempo. Pero no le llame ayuno de celular. Eso no es ayuno, eso no es ayunar. Ayunar es bíblico, es abstenerse de alimento. Otro me decía una vez, no, voy a hacer el ayuno de Daniel. Yo decía, ¿el ayuno de Daniel? Yo buscaba el ayuno de Daniel y ¿cuál es el ayuno? Ahora, Daniel ayunaba, sí, por supuesto, pero el ayuno bíblico. Pero cuando me decían el ayuno de Daniel, era porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando uno mira lo que él quería comer, ¿qué le dijo él a la persona encargada que quería comer? Verduras, básicamente verduras. Entonces, claro, cuando esta persona decía, quiero hacer el ayuno de Daniel, quería decir que iba a abstenerse de carne prácticamente, de este tipo de cosas. Yo le decía, o sea, ¿cuándo tú rompes el ayuno? ¿Cuándo se rompe un ayuno? Cuando come, ¿y qué? Cualquier cosa. O sea, así sea un trocito de coliflor, un pedacito de zanahoria, ya rompiste tu ayuno. O sea, no tiene sentido. Entonces, es más, el mismo Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios, perdón, dice, y posteriormente el Señor Jesús dice, pero en la palabra, en Isaías 51, leemos cuál es el ayuno que agrada al Señor. Eso lo vamos a ver luego. No quiero dar detalle. Y el Señor Jesucristo después en el Evangelio dice que hay mucha gente que ayuna para que los vean y ponen cara así de ayuno, ¿no? No, Él dice que lo que hace nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda. O sea, si vas a ayunar, hazlo. Y sobre todo con un propósito claro. No es el ayuno de torcerle el brazo a Dios, ¿no? Para que suelte la bendición o para... No, el ayuno, que si voy a hacer un ayuno personal es para que este cuerpo sepa que tiene que controlarse, ¿cierto? Y de verdad buscar al Señor en intimidad con un verdadero propósito para la gloria de Él y no para un beneficio personal o algo que yo quiera que Dios... Ajá, ese es Isaías 51, ¿no? Ahí lo pueden leer todo, ¿cierto? Y van a entender qué es realmente lo que el Señor quiere. Bueno,
Otro punto importante dentro de las disciplinas, si de verdad queremos establecer una vida, no solamente un año nuevo, sino una vida hasta que el Señor venga o nos llame como debe ser. Adoración y alabanza. Juan 4, 23, 24 dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La adoración la adoración nos centra en la gloria de Dios y nos aparta del egoísmo. Entonces, si algo agrada al Señor es una verdadera adoración. Ahora, adoración no es una canción simplemente, ¿no? Ahora nos dice, bueno, el caso de David, ¿no? Que escribió buena parte de los salmos, que son canciones de adoración, y él danzaba, ¿no? Y todo, pero no está limitado. O sea, cuando uno mira el contexto de lo que es la verdadera adoración, no se limita simplemente a canciones, ¿no? Y danza. Una vida de adoración al Señor va mucho más allá de eso, y es una vida de fidelidad, de honra, de gloria, ¿cierto? Porque pues venir aquí y aplaudir, si es que se aplaude o se canta, es bonito, pero si yo salgo de aquí y estoy juzgando, blasfemando, mintiendo y otra cantidad de cosas, pues eso ¿de qué te sirve? De nada, ¿cierto? La verdadera oración es una vida constante, permanente. Hace 8 días veíamos la vida de Saúl, ¿recuerdan? El primer rey de Israel, ¿cierto? ¿Qué le dice el Señor? Mire, a mí no me agradan o sea, si tú crees que a mí me agradan los sacrificios, pues yo diría, hagan sacrificios. A mí me agrada más que los sacrificios es la obediencia. Y él quería agradar a Dios a través de los sacrificios y no de la obediencia. Entonces, a veces podemos tratar de decir, yo quiero agradar a Dios y pongo canciones en el carro, en la casa, y no digo que esté mal, vuelvo y lo digo. Pero ¿qué saco con tener todo eso, cierto? Ese tipo de cosas cuando mi vida no es coherente, ¿cierto? Y la gente está viendo en mí una persona gruñona, una persona que critica, una persona amargada, una persona egoísta. O sea, ¿qué van a ver? ¿Las canciones o van a ver tu vida? La vida, ¿cierto? Entonces, la verdadera adoración, lo que el Señor quiere es una vida realmente que lo glorifique a Él. A mí me encantan los himnos y los ponemos, pero entiendo de que eso no es lo único como adoración, ¿no? Quinto, comunión congregacional. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Pero quiero reforzarlo en entender de que definitivamente parte del punto 6, que es servicio y generosidad, y lo incluye, servicio y generosidad. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, úselo para servir a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El servicio nos enseña humildad y nos hace reflejar el amor de Cristo. Mire, yo estoy convencido que aquí nosotros todos tenemos más de un don, más. Cosas hermosas que el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo. ¿Y para qué nos lo dio el Señor? Según 1 Pedro 4:10, ¿para qué? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, úselo. Lo primero que dice es que debemos usarlo. Usarlo. ¿Para qué? Para servir a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, si algo yo tengo hoy que el Señor me ha dado, no es para mi propio beneficio, aunque en última seguramente me voy a beneficiar de él. El talento, el don, aún el recurso que el Señor me ha dado, dice que debe ser para el servicio de los demás. Y primeramente, ¿para quiénes? Para los de nuestra propia casa. O sea, hablándolo congregacionalmente. Entonces, algo importante hacer, siempre para crecer, para fortalecernos en esa comunión perfecta con el Señor y con su obra. Séptimo, confesión y arrepentimiento. Séptimo. Otro punto, confesión y arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión mantiene nuestra relación limpia,
nos forma en obediencia, fidelidad y santidad en el Señor. Y por ahí dice Proverbios 28:13 que el que guarda, el que esconde el pecado, no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, este alcanzará la misericordia. Yo creo que nosotros debemos ser sinceros de verdad delante de Dios. Mire, cuando yo veía a estas personas como de manera por allá, así escondidas, metiéndose las lentejas, ¿cierto? Porque de verdad como que en el fondo les llegó la palabra de Dios, ¿cierto? Porque si no en última no les hubieran portado, pues, pero lo hacían de una manera como discreta, como por allá, como que, no sé, qué pensarían en el fondo, pero así los veía, ¿cierto? Como por allá, así, ¿cierto? Como metiendo las lentejitas, como esto por allá con quién sabe qué, no sé, la verdad en el fondo qué tanto harían. Pero yo decía, o sea, no, o sea, ¿lo hacían contra quién? O sea, ¿contra mí? No, delante de Dios, ¿cierto? De hecho, yo más adelante a algunos les pregunté si de verdad, de corazón, ellos estaban interesados en conocer de Dios y sobre todo si estaban interesados en agradar al Señor. Porque eso es lo que en últimas uno se debe preguntar, ¿no? ¿De verdad hay un interés en agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Y eso cabe para nosotros todavía hoy. ¿De verdad hay un verdadero y genuino interés en querer agradar a Dios? ¿En querer honrarlo? ¿En querer hacer las cosas para Él? ¿Para su gloria? Porque el verdadero y genuino cristianismo es ese. Y eso no es lo que vende hoy. Lo que vende hoy, como hablamos al principio, ¿cierto? Establecer eslogan, pero que estén centrados en que la bendición de Dios llegue a las personas, prosperidad, paz. Y eso genera gran expectativa. Pero que a ti te hablen de rendimiento, de renunciar, de morir. El Señor Jesús dijo, el que esté dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Claro, contundente, niéguese. El cristianismo es negarnos a nosotros mismos. Estamos dispuestos a negarnos, estamos dispuestos de verdad a querer vivir una vida que lo agrade, que le agrade al Señor. Ese es el tema. Y para ello pues debe haber una confesión y un arrepentimiento genuino. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ese arrepentimiento debe incluir dolor. O sea, me duele fallarle al Señor. Bueno, iremos profundizando cada uno de estos temas más adelante. Otro, dependencia del Espíritu Santo, por supuesto. Y no es porque lo coloque de último sea el menos importante, no. Todo esto es importante, todo, absolutamente todo. Pero todo esto sería imposible llevarlo a cabo si no dependiéramos del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16. Pero digo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden, pero digo, dice el apóstol Pablo, inspirado obviamente, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Vivir guiados por el Espíritu Santo nos asegura crecimiento en santidad y obediencia. Mire, lo que uno más alimente es lo que más va a tener fuerzas. Como bien saben ustedes, a mí me gusta mucho el ciclismo. De hecho, fui ciclista muchos años. Ya neoprofesional, estaba para pasar al profesionalismo. Bueno, muchas cosas alrededor del ciclismo, mi vida, mi familia. Muchos son ciclistas, fueron profesionales también. Bueno, ustedes saben. Y el ciclismo es un deporte que exige mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia. Es un deporte para mí de los más duros, sufridos. Te pasa por sol, por agua, perdón, sube montañas, descensos, riesgo. Bueno, o sea, es un deporte de alto riesgo y requiere una muy alta disciplina. Y yo recuerdo que en el tiempo pues que estaba entrenando fuertemente, me dediqué al 100% a entrenar para ser profesional. Lo primero que se hacía a comienzo de año era que nos hacían un chequeo médico, nos revisaban bien y el deportólogo también nos mandaba que nos purgáramos. O sea, limpiar el organismo, ¿cierto? Y adecuarlo en la mejor condición.
prepararnos, ¿cierto? De hecho, a veces íbamos a Paipa. Paipa es un pueblo en una altura muy buena, un clima, bueno, hay mucha montaña. De hecho, muchos de los buenos ciclistas que han surgido han sido de Boyacá, por las condiciones del terreno también, de muchas cosas. Pero era un proceso de prepararnos, ¿cierto? De prepararnos, de una buena alimentación, ¿cierto? Entonces, lo primero que a uno le decían también, la persona encargada, el nutricionista y todo esto, era empezar a hacer una lista de cosas que no debíamos comer. Entonces, ahora, ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Cuál era el deseo del entrenador, el deseo de la liga? Porque yo en ese momento estaba en la liga, todavía no pertenecía estaba en un club, en una liga, pero no tenía un equipo profesional, un patrocinio, pues digámoslo. Pero aún la liga y el club nos exigía. Y ellos en última decían, ¿tú quieres ser un buen ciclista? ¿Tú quieres de verdad salir adelante, ¿cierto? Y alcanzar propósitos. Sí, claro, ¿quién decía que no? Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Tienes que seguir al pie de la letra esto. Nosotros somos expertos, nosotros sabemos, aquí está el deportólogo, aquí está el nutricionista, aquí esto. Pero si tú eres indisciplinado, si tú quieres hacer las cosas a tu manera, pues tú verás, pero eso ya va a depender de ti. Entonces, obviamente requería disciplina, constancia, perseverancia y sobre todo acogernos a lo que nos indicaban, ¿cierto? Entonces, no coman esto, no coman aquello. Imagínate uno tomando Coca-Cola, papitas, hamburguesas, o sea, ¿iba a rendir? No mucho, ¿cierto? Porque iba a meterle al organismo cosas que no eran muy provechosas. Ay, pero es que a mí no me gusta tanto eso. Ah, no. Bueno, entonces, tú verás. Entonces, muchas veces nos cuesta en la vida cristiana también someternos. Nos cuesta adquirir disciplina, constancia, perseverancia. Y eso es lo que terminamos siendo en últimas. O sea, dejándonos llevar por las cosas de este mundo. Porque alimentamos más en nosotros los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué es lo que más va a tomar fuerza en nosotros? Lo que más se alimente en últimas, a lo que yo más le dedique tiempo. Entonces, si yo no oro, si yo no medito en la palabra de Dios, si yo no ayuno, si yo no me congrego, si yo no sirvo, si yo no aplico todo esto, si yo no dependo del Espíritu Santo, si yo no confieso, ¿cierto? Si yo no me arrepiento, si yo no doy, sirvo con seguridad y generosidad, entonces, ¿qué es lo que llega a mi vida? Pues lo que el mundo me ofrece. Y lo que el mundo me ofrece va en contravía, en choque con lo que Dios dice y determina. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que yo quiero en todo esto? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero para mi hogar inclusive? ¿Qué es lo que quiero mostrarle a mis futuras generaciones? ¿Qué es lo que, cuál es el legado que yo quiero darle a mis hijos, aún a mis nietos, las coronas? Pues yo tengo que vivirlo, tengo que demostrarlo si de verdad quiero que las cosas cambien y no simplemente por decir un refrán de comienzo de año o feliz año o lo que vuelve, insisto, en ciertos agüeros o ciertas cosas que yo puedo sacar no sé de dónde para creer que todo eso es lo que realmente me va a dar a mí lo que creo que necesito. ¿Estamos, iglesia? Por último, entonces, quiero dejar Efesios 4, 13, 15, por favor. Como le decía, no es que establezcamos un eslogan para el año, sino que realmente que sea la Biblia la que nos llame a decretar la verdadera palabra de Dios, sino simplemente algo por una temporada para vivir en obediencia cada día. Efesios 4, 13, 15. Efesios 4, 13, 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, hay
ese pasaje abraza todo lo que hemos visto en esta mañana. No es lo que a mí se me antoje, lo que otros puedan decir, ¿cierto? En sus buenos deseos, sino que el Señor nos llama a tener una vida constante y permanente, plena en Él, madurar en el conocimiento, en la santidad, a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, ¿qué es lo que realmente nos afirma cada día? Señor, vemos aún con tristeza cómo este mundo, Señor, aún se alegra, Señor, por las cosas circunstanciales. Señor, por supuesto que estas emociones son muy humanas, Señor, al ver la gente salir a las calles alegres porque se capturó a una persona, porque eso inmediatamente trae a ellos una esperanza. Padre, pero a la vez es triste creer que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, y muchas cosas más dependen de las decisiones de un hombre o de otro, de una nación. Señor, que quiten a este hombre del gobierno y que vengan otros aún quizás hasta peores, quién sabe, a gobernar. Puede que sí, puede que no, Señor, no sabemos. Y obviamente deseamos lo mejor para las naciones, en este caso Venezuela. Y aún como hablamos, Señor, cuando Simón Bolívar libertó con todo su ejército y todo su... Pero pasamos del gobierno de uno al gobierno de otro igual de finito, igual de vulnerable. Y esa es la condición humana, Señor. Y tristemente muchos caemos en creer que nuestra paz, nuestro gozo y demás cosas dependen de eso, Señor, y no. Tú claramente nos enseñas a través de tu palabra que nosotros estamos llamados a depender de ti, a confiar en ti, independientemente de lo externo, de lo que esté sucediendo hacia afuera. Mi paz, mi gozo, mi seguridad, mi confianza, mi provisión eres tú, Señor. Tú eres, Señor, quien sustenta. Tú eres, Señor, quien determina los días de mi vida, Señor. Si tú me llamas hoy a tu presencia, Señor, ese día será. Y si tú dices que debe ser otro día, ese día será, Señor. Tú guardas, tú eres el que sustenta. Tú eres el que da vida, el que quita vida. Y estará bien, Señor. Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Dependo de ti absolutamente. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo lo quiero vivir en el poder, en la gloria de Dios, para la gloria de Él. Que ese sea nuestro sentir como iglesia. Que verdaderamente nos aferremos a tu palabra, a tus promesas y confiemos en ella. Es mi oración y es mi deseo, Señor, que como iglesia, como una iglesia bíblica, como una iglesia cristiana, realmente crezcamos en el conocimiento, en la santidad, en la gracia y en la paz. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que así sea. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes es que así sea. Que cada uno de nosotros como personas, como familia, como pueblo, crezcamos en la gracia, en la paz, en el gozo, en la esperanza y propósito divino siempre. Fruto de la obediencia y fruto de la sabiduría que el Señor da a través de su Espíritu Santo por su palabra. Seguramente en este año van a seguir sucediendo situaciones difíciles. Seguramente gente que amamos partirá a la presencia de Dios. Seguramente habrá escasez, no sé. Pero lo que sí sé es que si tú y yo estamos firmes en la palabra, en la promesa, en la llenura del Espíritu Santo, Él nos dará la fuerza, la fortaleza, el consuelo y todo lo que necesitamos para continuar y permanecer siempre en Él. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Por supuesto que hay anhelos, por supuesto que hay deseos, Señor, muy humanos. Padre, pero todo ello, Señor, aún lo colocamos delante de ti, Señor, para que tú obres tu perfecta voluntad. Tú eres soberano, Señor, y lo que tú hagas siempre estará bien. Porque todos los que te amamos a ti, Señor, todas las cosas nos ayudarán para bien, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas, mis hermanos que hoy han venido. Gracias, Señor, por los que nos acompañan, Señor.
Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria en cada una de nuestras vidas y familias. Que así sea, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día muy, pero muy bendecido. Que el Señor los llene de su gracia y de su paz hoy y siempre. Buen retorno a casa, los que regresan a casa, y bienvenidos siempre por acá. Un abrazo para todos, bendiciones.